Hola, ¿cómo están? Soy David Ricardo. Soy un economista inglés. Me dediqué a la bolsa, me interesó la economía y me atrajo leer mucho a Adam Smith. Hay cosas que se las critiqué y otras que no. Los invitados del día de hoy son Lucas Gómez, Sol Coira y Valentina Domínguez. Quiero ver qué es lo que aprendieron de mi libro Principios de Economía y Tributación del capítulo 1 y 2. Gracias. La modalidad del show es la siguiente. Va a girar una ruleta con tres temas. Cuando se detenga, el participante al que le toque va a tener que explicarlo. Mucha suerte. Bueno, para entender la teoría de valor de Ricardo, hay que entender que hay dos tipos de valores. Primero se encuentra el valor de uso, que es la utilidad, como la solía llamar Smith, y toda mercancía necesita tener utilidad para entrar al mercado. Hay bienes que pueden ser modificados por el ser humano, por lo tanto reproducibles, que son los que abundan en el mercado, y por otro lado están los bienes irreproducibles, como puede ser un diamante, en donde eh, va a tener una oferta muy limitada por la incapacidad de reproducción por el ser humano. En estos bienes, su valor de intercambio, que es el valor que intercambia en el mercado, va a estar determinado exclusivamente por su escasez. En cambio, los bienes que sí pueden ser reproducibles van a estar determinados por el patrón de medida que va a ser el trabajo, la cantidad relativa de trabajo que se inculque en ellas. Cuanto mayor sea la cantidad relativa de trabajo, mayor va a ser el valor del bien. Cuanto menor sea la cantidad relativa de trabajo que esté en esta mercancía, va a ser menor su valor. La cantidad relativa de trabajo se puede medir de dos formas. En un estado primitivo sería únicamente el esfuerzo lo que determine, la fatiga, la destreza. Cuanto más les cueste producir una mercancía, mayor va a ser su valor. Pero la fatiga, la destreza y el esfuerzo general es muy difícil de medir. Por lo tanto, lo que se tiene que tomar en consideración es el tiempo. Lo que no va a formar parte del precio va a ser la compensación pagada por ese trabajo, ya que el salario que se le paga al trabajador va a ser igual a lo mínimo que éste necesite para subsistir. Bueno, según Ricardo, el capital en relación a los utensilios y las herramientas también tienen un esfuerzo y un trabajo de por medio, es decir, que tienen una mano de obra pretérita anterior. Por ende, si vos claramente no tenés estas herramientas, no podés realizar el trabajo. Por ende, depende de lo que la maquinaria que uno utilice, a la larga va a influir en el precio. ¿Por qué? Porque depende de qué maquinarias uses, es el tiempo o la cantidad de esfuerzo invertido en la producción. Por ende, si hay mayor esfuerzo, mayor va a ser el salario y viceversa. Si es menor el esfuerzo, va a bajar. Después, en relación con los salarios y los beneficios, Ricardo dice que no son una razón para que varíe el precio. Por eso, lo que varía el precio, claramente, como dijo mi compañero anteriormente, es en la escasez y, en principal, el trabajo. Por ende, en el caso de que haya una suba de salarios o un aumento en el beneficio, uno de estos el otro va a bajar. En el caso que aumenten los salarios, el beneficio va a disminuir y viceversa, porque en este caso no puede disminuir el precio. Por último, la diferencia entre capital fijo y capital variable sería que capital fijo se basa en que son todos los edificios de maquinarias y los utensilios que el productor
o los empleados, los trabajadores, utilizan a largo plazo y durante un tiempo largo que no se gastan de inmediato. Por otro lado, el costo variable, como dice Ricardo, el costo circulante sería cuando el capitalista lo gasta en salarios, luz, agua o insumos como el cereal o distintos cosas de cocina. Por ejemplo, para hacer una torta, a la larga va a hornear la torta y eso va a hacer que al venderla le vuelva la plata. Por eso mismo es circulante, porque a la larga le da una ganancia o le vuelve ese dinero que invirtió de manera más inmediata que el capital fijo. Después, en el caso de que haya mayor proporción del capital fijo, lo que sucede es que al utilizarse más maquinaria que mano de obra, no es necesario pagar tantos salarios. Por ende, como mencioné anteriormente, si hay menos salarios, el beneficio para el capitalista aumenta. Bueno, yo voy a hablar de la teoría diferencial de la Tierra, que hablaba en el capítulo 2 de David Ricardo. La renta es el ingreso que recibe el terrateniente por alquilar sus tierras, digamos, o dejar usar sus tierras. David, a medida que pasa el tiempo, asegura que los terratenientes ganan cada vez más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo acá hice con 3 tierras, la primera tierra, la segunda, la tercera, y así puede haber un montón más. La primera es la tierra más fértil y la mejor ubicada geográficamente. Para esta tierra se necesitan 3 trabajadores y 15 horas de trabajo para producir 1 tonelada de trigo, que eso es lo que le va a dar el precio, que van a ser 100 pesos, por ejemplo. A medida que crece el consumo, se necesita el uso de otras tierras, pero van a ser menos fértiles y van a estar cada vez peor. Para la segunda tierra se necesitan 5 trabajadores y 20 horas de trabajo. Entonces, para la segunda tierra, al necesitarse más trabajadores y más horas de trabajo, el valor, el que es lo que lo determina, que serían 200 pesos. Entonces, el de la primera tierra va a decir, no lo voy a vender a 100 pesos, lo voy a vender a 200. Entonces, reciben un extra, que eso es la renta diferencial de la tierra, que serían las 5 horas de trabajo que llevó, que tuvo de más, digamos, la tierra segunda, y va a ser un extra para el terrateniente. Después, por ejemplo, aparece una tierra tercera, porque se necesita más producción, entonces van por una tercera tierra. La tercera tierra se necesitan 8 trabajadores y 24 horas de trabajo, entonces eso es lo que va a determinar el precio, que van a ser 300 pesos, por ejemplo. Entonces, el de la tierra primera y el de la tierra segunda va a decir, yo no lo voy a vender ni a 100 ni a 200, lo voy a vender a 300. Entonces, el de la primera tierra, por ejemplo, ya recibiría 100 pesos por el de la tierra segunda y 100 más por el de la tierra tercera. Y el de la tierra segunda recibiría 100 pesos extra más, digamos, por el de la tierra tercera. Y así sucesivamente hasta que, bueno, el que determina el precio del grano sería el de la tierra menos fértil y la que en peor condiciones está. Los trabajadores, por más que sigan vendiéndolo más caro al grano, no dejan de ganar lo necesario para vivir. Mucha economía para hablar y poco tiempo. Los concursantes de hoy estuvieron picantes. Esto es el show de Ricky. Nos vemos la próxima. Y ahora los dejamos con los bloopers. Un trabajo y un esfuerzo detrás que hacen que tengan... corta, Lucas, corta. Corta, Lucas, corta. Eso es lo que le va a dar el valor del trigo, que van a ser, por ejemplo, 100 pesos. O sea, con más consumo. Ay, no, porque me olvidé de decir algo.